Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Esta noche damos inicio a una nueva serie de estudios de doctrina fundamental, esta vez viendo las cartas del apóstol Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses. Cartas muy importantes que nos van a ir dando pautas muy interesantes acerca de la doctrina enseñada por el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a situarnos un poquito en el espacio y el tiempo, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ese tiempo que permites que podamos estar dando lectura a tu palabra, Señor, accediendo a tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Y te pedimos que nos ayudes en esta hora, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones para recibir de ti palabra viva, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Y lo recibimos en tu nombre, Señor, porque eres bueno. Gracias, papá. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero, que se registra en Hechos capítulo 17, versículo 1 adelante. Amén. Amén. Bien, vamos a irnos y recordando el hecho de que la Biblia en Hechos registra 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. En este segundo viaje, nos dice capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, aquí yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Entonces, de esta forma es que el apóstol Pablo, después, reunida a gente, levantó una iglesia local en este lugar. Ahora bien, Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, donde estaban también las ciudades de Filipos y Berea. Las provincias de Macedonia y Acaya, una en el norte y otra en el sur, conformaban lo que hoy día es parte de Grecia. Si te fijas en el planisferio, ahí vas a encontrar dónde se encuentra hoy Grecia, y es en ese territorio que estaba esta iglesia local. A causa de la oposición de los judíos, Pablo se vio obligado, junto con Silas, su compañero de misiones, a huir desde Tesalónica e irse a la ciudad de Berea. Más tarde, en Corinto, Pablo recibió de Timoteo, otro compañero de trabajo, noticias acerca de la situación de los cristianos en Tesalónica. Y eso lo vemos más adelante en la carta de Pablo, cuando dice primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, que vamos a llegar en el estudio, pero vamos a adelantarnos un poquito para ver cuando dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, les dice a los tesalonicenses en su carta, volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En realidad, 3 aspectos mencionaba con frecuencia el apóstol: fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. ¿Dónde encontramos esto? Primera de Corintios capítulo 13. Donde nos habla acerca de la radiografía del amor. Primera de Corintios capítulo 13, donde definitivamente vemos que ahí está todo lo relacionado con el amor, ¿no? Cuando nos dice el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, no se enmienda. Ahora bien, 13, versículo 13, dice, ahora concluye esta parte diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Cuando estemos en la presencia del Dios Todopoderoso, ¿vamos a necesitar fe? Ya no.
Si lo vamos a ver ya delante nuestro, Señor. ¿Vamos a necesitar esperanza? No. Si lo que esperamos ya ha llegado, ya está con nosotros, no. Lo que va a permanecer para siempre es el amor. Amén. Por eso, en estos tres elementos que el apóstol Pablo enfatizaba y les dice, les recomienda que permanezcan en estos aspectos los tesalonicenses. Amén. Ahora bien, Pablo entonces escribe la primera carta a los tesalonicenses para decirles cuán feliz está por su progreso espiritual y para animarlos a seguir firmes en la fe en Cristo, para que vivan de manera agradable a Dios. Les recomienda que no se preocupen por cuestiones acerca de la resurrección de los muertos y de la segunda venida de Jesucristo. Pablo les pide que confíen en el amor de Dios, el cual no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, vamos a empezar entonces. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De inicio, el apóstol Pablo incluye otro personaje además de Timoteo, Silvano, que en otras partes se lee Silas. Amén. Como coautores de esta epístola a los cristianos tesalonicenses. Tesalónica era muy importante como capital de la provincia romana que hemos dicho de Macedonia. Bien, ahora un detalle interesante en esta carta que con frecuencia también el apóstol Pablo enfatiza es que en el saludo que hace cuando dice gracia y paz, primero menciona siempre gracia y paz, el saludo del apóstol a las iglesias. ¿Por qué gracia? Primero, porque por sobre todo la gracia es el favor inmerecido que el Señor nos da, ¿no es cierto? Por su gracia vivimos, nos movemos y estamos. Y producto de esa gracia viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses. Las noticias acerca de la fe y la vida cristiana de los tesalonicenses se esparcieron por las provincias de Macedonia y de Acaya, por el testimonio que tenían de su fe y compromiso. Versículo 3, 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Un detalle muy importante, hermanos amados, es el hecho de que las escrituras las puedes leer como leer, digamos, algo secular, por decirte un libro, pero no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Por tanto, para acercarnos a las escrituras debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre nos guíe, para que nos muestre, nos revele y podamos profundizar en su palabra. Por eso es que el apóstol les dice lo siguiente, ¿no? No llegó a vosotros en palabras solamente, ¿se dan cuenta? Sino también en poder en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cómo nació la iglesia? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué dice? Imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra, subraya esto, es bien importante, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede haber gozo en tribulación? Era una iglesia sumamente perseguida, era una iglesia muy combatida, la de Tesalónica, ¿no es cierto? Pero dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ojo, aquí también se utiliza ese término gran tribulación, amén. Pero no es la gran tribulación que profetizó el Señor que vendrá después del arrebatamiento sobre toda la tierra. En este caso, esta gran tribulación era en el lugar de Tesalónica, como puede haber gran tribulación en Turquía, en la iglesia donde es perseguida, o en China, etcétera, ¿no? Donde la iglesia es perseguida, hay gran tribulación, pero son localmente. En cambio, la gran tribulación que habló el Señor es a nivel mundial. Y les dice, ustedes en gran tribulación han recibido esa palabra, pero con gozo. ¿Cómo puede haber gozo en gran tribulación? Es que, hermanos queridos, el gozo del Señor es independiente de las circunstancias. Amén, sí, sí. Amén. Amén. De tal manera, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Amén? Testimonio de su entrega, de su consagración, de su crecimiento, se ha hecho notorio. Ahora, ¿qué dice el versículo 9? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. A nosotros también nos puede decir el Señor, que nos hemos convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces lo que vemos acá también es que se trata de una iglesia no judía, una iglesia gentil, Tesalónica. Amén. Entonces les está hablando y les dice, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿A quién servimos? A un Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10, subráyalo por favor. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, subraya, quien nos libra de la ira venidera. Esto es uno de los pasajes importantes para entender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Nos va a librar de la ira venidera. Amén. Amén. Esperar de los cielos. ¿Qué significa eso? Arrebatamiento. ¿Qué estamos esperando? Al Señor. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al nombre del Señor. Amén. 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 Ahora bien, entramos al capítulo 2. Capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, versículo 1, 2:1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Pablo en Filipos? La cárcel de Filipos, cuando cantaron en la noche himnos y los presos los oían. Entonces, imagínense ustedes qué tremendo el ministerio del apóstol. Después de semejante cosa que ha salido con vida, gracias a Dios, de en Filipos, ¿no es cierto? Injustamente prisionado, lo hicieron preso y todo eso. El carcelero de Filipos que se convirtió, ¿recuerdan? Eso está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero después de esa situación, de salir de semejante cosa, el apóstol Pablo sigue y continúa y va y levanta esta obra en Tesalónica. ¿Amén? Amén. Porque dice en medio de gran oposición. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño.
Qué tremendo. Este era el testimonio del apóstol. Jamás fue con un evangelio por engaño. Jamás hizo mercancía del evangelio. Jamás enseñó cosas que no se trataran de la palabra de Dios, ¿no? Porque él mismo dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, como lamentablemente encontramos hoy. Amén. Sino que, versículo 4, 2:4, Primera Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios. Subraya, que prueba nuestros corazones. Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es tu motivación para predicar? ¿Cuál es tu motivación para servir? Solo Dios sabe cuántos sirven al Señor por interés, por ganancia. Amén. Pero el Señor prueba los corazones. No, dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Imagínense una predicación que busque agradar a los hombres. Es esa predicación suave, esa predicación de motivación, de que tú puedes, de que tú eres esto, que eres el otro. Y no se habla lo que significa arrepentimiento y lo que significa el costo de seguir a Cristo. Amén. A ver, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es palabras lisonjeras? Libres, libertinas. Palabras de lisonja. Adulación. ¿No? ¿No? Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni subraya. Encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Se puede encubrir la avaricia? ¿Qué te parece? ¿Se dan cuenta? La persona que ama el dinero, pero que no quiere mostrar eso, encubre. No encubrimos avaricia. Con eso está diciendo, nunca jamás nuestra motivación de servicio fue por amor al dinero. Qué tremendo. Esa es integridad. Integridad. Claro que sí. Amén. Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Lo único que nos debe interesar es que Dios es testigo de lo que estamos haciendo. Eso nos debe interesar más que nada. Más que la opinión de los demás, la opinión del Señor. Sí. Amén. 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 Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Cómo podía haber sido carga el apóstol Pablo? Exigiéndoles que ustedes tienen que dar esto, tienen que dar el otro. ¿No? Nunca fuimos carga, ¿no es cierto? Antes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Realmente tenía un aprecio muy grande por los hermanos de Tesalónica, por ese su compromiso, que a pesar de gran tribulación, a pesar de persecución, a pesar de cosas que le estaban pasando, ellos perseveraban en la fe. Amén. Amén. Y por eso esta carta es una carta muy personal que le hace Pablo a los tesalonicenses. Y es la única carta que vamos a encontrar profecía, así pero bien clarita, de la venida del Señor. Amén. En Primera Tesalonicenses. Amén. Vamos. Versículo 9. 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, subraya, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cuál era el oficio de Pablo? El apóstol Pablo tenía un oficio. Hacía tiendas. Amén. Y con eso también se apoyaba cuando, digamos, en ciertos momentos él hacía tiendas, trabajaba en eso, precisamente para evitar el ser gravoso, el tener que sacarles. Imagínense, exigirles a los tesalonicenses, que solo Dios sabe cómo estaban pasando, para no seros gravosos, dice él, el apóstol dice,
dice, trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois, versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Testimonio se llama eso. Testimonio. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. 3 elementos tiene todo compartimiento. También la profecía. Exhortación, consolación, para que haya edificación. Esos 3 elementos siempre el apóstol Pablo utilizaba. Amén. Exhortación, consolación, para que haya edificación. Y dice el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien. Versículo 13 del capítulo 2. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, esto es bien importante, hermanos, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Precisamente porque es palabra de Dios, es que actúa en los creyentes, es que hace, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Amén. Si fuera simplemente palabra de hombre, no tendría el efecto que hace la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Cuando habla de los judíos se refiere a los religiosos, amén, a los que estaban enojados con que se estaban convirtiendo al Señor Jesús. Gloria a Dios. Los cuales, versículo 15 del capítulo 2, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios. Amén. Los que se oponen a la predicación del Evangelio muchas veces terminan tremendamente mal. Amén. Amén. Versículo 17. 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, y una y otra vez, pero este detalle es muy importante, pero Satanás nos estorbó. Hay situaciones en las que el enemigo lamentablemente estorba, ¿no? Provoca situaciones para que no se cumpla. Por ejemplo, en este caso, el propósito de Pablo de visitar a los tesalonicenses. Porque, versículo 19, esto subraya por favor, versículo 19, vamos a leer con calma. ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué estamos encontrando aquí? ¿Quién me dice? Gloria y gozo. ¿Pero qué es? Una de las 5 coronas. ¿Cuántas coronas hay? 5 coronas. ¿Recuerdan?
Las coronas, ¿dónde va a ser? En el tribunal de Cristo. De Cristo. Van a entregar el Señor las coronas, las recompensas, digamos, expresado en coronas. Amén. Ahora bien, vamos a encontrar una primera corona, ¿dónde? 5 coronas. Las 5 coronas. Justamente en 2 Timoteo. 2 Timoteo. Amén. Esta es una, ¿ya? Una es corona de gloria y gozo. Corona de gloria y gozo. 2 Timoteo, ¿qué? 2 Timoteo, amén. Un minutito. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo Y otra vez que empiece. 7. He peleado. Capítulo 4. ¿Se acortó? Se acortó. No, está grabando. He peleado No, pero He peleado puede grabar, digo, para que la no buena se- batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada, dice su rey, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venir. Aquí está otra corona. Corona de justicia. Corona de justicia, amén. 2 Timoteo 7, un ratito. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Esa es corona de vida. Corona De justicia. de justicia. La que hemos visto en Tesalónica ahorita es corona de gloria y gozo. Lo estamos viendo en Tesalónica. Lo que acabamos de ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20, es corona de gloria y gozo. Amén. Ahora, hay otra corona. ¿Dónde? Apocalipsis. Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué número de corona? 3. Corona de Corona de vida a los que resisten la tentación. Otra corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2:10. 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Corona de la vida, pero esto es para los mártires. El otro es para los que resisten la tentación. ¿Ven? ¿Ya? 2:10, ¿no? ¿Amén? ¿Perdón? corona de la vida dado a los mártires y el anterior corona de vida para dado a los Que resisten la tentación. Resisten la tentación. Ya. Vamos entonces, volviendo nuevamente a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19.
¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Una corona falta. ¿No es cierto? ¿Amén? Ya, vamos al capítulo 3, por favor. Vamos a ver más vamos a repasar las coronas. Amén. Capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador, dice, nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, frecuentemente el apóstol Pablo mencionaba la tribulación que estaban pasando los tesalonicenses, que pese a todo, pero se mantenían en su fe. ¿Ven? 3:3, capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos pues. 4. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a completar las coronas, por favor. Primera de Pedro 5. Hemos mencionado, a ver, vamos a repasar ya las coronas. Primera de Corintios 9:25. Vamos a repasar después ya esto. Bueno, estamos en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Sí. Capítulo 3. Versículo. Estamos en el versículo 3 también, pero vamos al 4. Al 4. Porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, el mayor gozo que el apóstol Pablo podía tener es saber que los que había ministrado se mantenían en la fe. Firmes. Amén. Amén. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que seamos, pues, veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Hay que aclarar este punto, amén. No es que el apóstol Pablo iba a hacer el trabajo del Señor, ¿no? Iba a ser instrumento del Señor para llevar y alentarlos y transmitirles palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Señor, siempre mencionando que es Él el que recibe toda la gloria. El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros.
Amén. Amén. Ahora bien, vamos a leer todos el versículo 13 del capítulo 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, o también con todos sus ángeles. Vamos a hacer un detalle aquí, vamos a mencionar, con todos sus santos ángeles. Amén. Versiones más recientes están santos ángeles. Ahora bien, ¿por qué se especifica santos ángeles? En otra parte también se especifica santos escogidos ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque son los que han quedado después de que Lucero engañó a la tercera parte de los ángeles. Cayeron y fueron echados juntamente con Satanás. Y los que han quedado son santos, fieles, escogidos ángeles de Dios. Amén. Amén. Ellos ya han sido probados, los ángeles. Y los que han quedado son santos, escogidos de Dios. Y ahora la que le toque ser probada es la iglesia. La iglesia está siendo probada. Amén. Amén. Ahora bien, vamos a entrar al capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 2, 4:2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, vamos a leer con cuidado. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Alguien preguntó, dice, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa de vosotros tener su propia esposa en santidad y honor. 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál será la pasión de concupiscencia? Cuando se escucha, por ejemplo, que un esposo ha dejado a su esposa por otra mujer porque supuestamente la amaba. Eso no es amor, sino es pasión de concupiscencia, algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Amén. Entonces el mundo secular hoy trata de convalidar, no es que la amaba, no es que no, esa es pasión de concupiscencia, algo que nada que ver con el verdadero amor dado por Dios. Por eso dice, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Versículo 8 del capítulo 4. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo. Tremendo. Versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, ¿qué es el amor fraternal? Es el amor entre hermanos. El amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis como
honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. En alguna parte dice también, el que no trabaje, no coma. ¿No es cierto? Entonces, procurad en vuestros negocios trabajar con vuestras manos de la manera honradamente, ciertamente, ¿no es cierto? ¿No? O sea, cada uno tenga su propio trabajo y ocupación. Bien, vamos a ver, por favor. A partir del versículo 13, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Del 13 al 18, anote. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, es donde la carta se vuelve profética. Es una carta de profecía. Amén. Imagínense, el apóstol Pablo no escribió profecía a ninguna de las otras cartas, sino a los tesalonicenses por el afecto que les tenía. Amén. Y además por la guía del Señor, sobre todo. Y vamos a ir un poquito con calma porque esto es bien importante. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es el problema? Los que duermen, los que habían partido ya. Entonces, el pensamiento de los que habían quedado era que los que habían partido ya no participarían del arrebatamiento, porque ellos pensaban que esos días iba a ser el arrebatamiento. Amén. Entonces se pusieron tristes. Dice, ya se han muerto, ya no van a participar del arrebatamiento. ¿Amén? No os entristezcáis. Versículo 14, vamos con calma. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, ¿dónde están los que han muerto en Cristo? En la casa del Padre. En la casa del Padre, con el Señor, presentes con el Señor. Y el Señor los va a traer a los que durmieron en él. Amén. No es que porque han muerto ya no van a participar del arrebatamiento, sino que están allá, esperando venir con el Señor. Amén. ¿Se entiende esa parte? ¿Está bien? Sí. Por lo cual, ¿está bien, Martita? Sí. Por lo cual, os decimos esto, versículo 15, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no porque estemos vivos, vamos a irnos antes. Todos nos vamos a ir en conjunto. Los que han muerto y nosotros que quedemos, los que han muerto van a resucitar. Y los que estemos, vamos a irnos con ellos y siendo arrebatados. Versículo, por eso, bien importante el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Primero esperemos que los muertos en Cristo resuciten. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto significa, hermanos, que el Señor en el arrebatamiento, en el rapto, no va a tocar tierra. Nos va a esperar en el aire. En el segundo cielo. En el segundo cielo. No, pues aquí, en el primero. Ahí queda en el aire y nosotros vamos a su encuentro. En el alto. Amén. Ahí en el aire. En el alto. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18, leemos todos fuerte. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál era la expresión que utilizaban
los tesalonicenses y después la iglesia primera. Maranatha, el Señor Jesús viene. Maranatha. Maranatha. El arameo, Maranatha. Maranatha, que significa el Señor viene. Bien, sí. Resiste, hermano, resiste, hermano. El Señor está viniendo. Maranatha, hermano. Amén. Amén, amén. En la esperanza, este es el rapto. Esto es lo que la palabra del Señor en Tesalonicenses enseña acerca del arrebatamiento de la iglesia, que viene a ser una esperanza. El rapto o el arrebatamiento es lo mismo, ¿no? Rapto o arrebatamiento. Amén. Ahora bien, Tito, vamos a ir a Tito para ver qué es lo que nos dice el Señor del rapto, del arrebatamiento. Amén. Tito. Vamos, por favor. Capítulo 2, versículo 2:11. Desde el 11 vamos a leer. 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Eso es. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significará sobrio? Sobrio significa tomar las cosas en serio. Justa, buscando el reino de Dios y su justicia, no actuando injustamente. Y piadosamente, amando al Señor y esperando su venida. Pero ¿qué dice el 13? Leemos todos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué había sido el rapto? Una esperanza bendita, la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El rapto es una esperanza bendita, amén. Anhelamos la venida del Señor. En los días en que el Señor estuvo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿habló del rapto? ¿Qué creen ustedes? ¿Habló del rapto? Sí. ¿O no? Sí, ya sí, claro, nos anunció ya que iba a venir. ¿Ah? Sí. ¿Cómo es? Sí. Ir a preparar morada. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí ustedes también estén, les dicen. Juan 14, 6. 1. Voy a preparar morada. Juan 14, 1. Cuando les dijo que se iba el Señor, se han puesto tristes. ¿Qué carita habrán puesto? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí. Cree también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ese es su raíz. Vendré otra vez. Ese es rapto. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí. Qué tremendo. Ahí está la promesa del Señor que vendría. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Amén, hermanos. Amén. Entonces es la promesa gloriosa, el rapto. El rapto de la iglesia, que situándonos en el espacio y el tiempo, viene a ser antes de que empiece la gran tribulación. No se olviden, hay dos términos que la Biblia menciona para manifestar y hacer la diferencia entre la gran tribulación y el rapto. Los dos pone como día, pero a la gran tribulación le llama día del Señor o día de Jehová. Día del Señor. Cuando vean ustedes día del Señor, es la gran tribulación.
Cuando ustedes lean día de Jesucristo o día de Cristo, Es el es el rapto, es el arrebatamiento. Es la diferencia que hace la palabra de esos dos momentos cruciales. Ahora, Jesucristo. día del Señor, si bien menciona la gran tribulación, pero a diferencia del día de Cristo, que es un momento, ¿no es cierto?, donde el Señor viene, arrebata a su iglesia, el día del Señor, que es la gran tribulación, es una secuencia de días que abarcan el tiempo de la gran tribulación y va más allá el milenio, todo el milenio hasta el final del milenio. Todo eso comprende el día del Señor, a diferencia del día de Cristo, que es un momento donde el Señor viene preciso. a arrebatar a su iglesia. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Amén. Bien. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la última parte de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. ¿Qué dice? Aclara un punto bien importante, hermanitos, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, ahí está, Que el día del que el Señor día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué había sido el día del Señor? El arrebatamiento. No, La gran tribulación. la gran tribulación. ya no- Amén. Día del Señor es la gran tribulación. Vendrá como ladrón en la noche. A ver, escúcheme, iglesia amada. ¿Ustedes consideran que el ladrón va a anunciar a qué hora va a venir? no. ¿Me esperan, por favor, de 3 a 3:30 de la madrugada? Como ladrón en la noche. Un cafecito. No sabe. Amén. No servimos un cafecito. Versículo 3. Estamos viviendo un tiempo profético. Hermanos, ¿qué se está afirmando en Medio Oriente? Paz, la paz. Y seguridad. ¿Qué te parece? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Diga sobre ellos. Sobre ellos. O sobre nosotros. Sobre Sobre ellos. ellos. Porque la iglesia no va a estar, ya va a ser arrebatada. Sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como, Ladrón. ¿cómo? Ladrón. Ladrón. En la- Vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué? No durmamos como los demás, sino que, Velemos. sino que, Velemos. Seamos sobrios. ¿qué significa velemos? Estar despiertos, atentos a las señales del tiempo profético que vivimos. Estamos viviendo días realmente muy tremendos, hermanos, donde la maldad se incrementa y se ha incrementado y se va incrementando más, las señales se van dando tremendamente. Porque los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hielo. ¿Qué es eso? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Aquí se está mencionando la armadura de Dios. ¿Dónde está la armadura de Dios? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? No. Versículo 9, leamos fuerte. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le vayan diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, léale esto. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Versículo 10, leamos todos fuerte.
quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente. ¿Cuál será la diferencia? Ya sea que velemos o que durmamos. Ya sea que velemos, que estemos despiertos, ese momento del rapto, o que durmamos, que hayamos partido. Si hemos partido, ¿dónde vamos a estar? En la casa del Padre. Y si estamos en la casa del Padre, ¿quién nos va a traer? El Señor Jesús. Y cuando vengamos acá, ¿qué va a pasar? Resucitarán los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos todos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Amén. 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 Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, vamos a leer esta última parte. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que os trabajan entre vosotros y os presiden. Amén. En el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Uy, a veces no hay paz. Amén. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Subraya eso, que seáis pacientes para con todos. Otra vez, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Otra vez, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Uy, este versículo 16, ¿será posible? Estad siempre gozosos. ¿Y por qué está pulpito? ¿Por qué está medio? Las pruebas. Estad siempre gozosos. Gozosos. ¿Por qué entonces? Porque nos perdemos la comunión y vivimos en la carne y ahí es el problema. Estad siempre gozosos. Y para estar siempre gozoso, 17. Orad sin Fuerte. Orad sin cesar. Sin cesar, sin cesar. ¿Se Sin puede? cesar. ¿Se puede? ¿Se puede orar sin cesar? Se puede. ¿Se puede? Se puede, pastor. Se puede. Pero uno está trabajando, está haciendo. En la mente. Así puede orar en lenguas o cantar alabanza. Amén. 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 Orad sin cesar. Y este es muy importante, versículo 18. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alguna vez Dios le dice la diferencia entre el contentamiento y el conformismo. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es estar agradecidos en todo. Porque el que no es agradecido no está contento con nada. Siempre quiere más y nunca está contento. Para estar contentos realmente primero valora lo que ya tienes, lo que el Señor te ha provisto, lo que el Señor te bendice, su presencia. Estar contentos. ¿Y qué es el conformismo? No. Ahora, bien, el conformismo. El conformismo es dejarse estar. No, ya el Señor me ama, ya el Señor me ha dicho que me va a llevar y listo. Y no lee, no busca, no ora, no escudriña, no hace nada. Y entonces su vida espiritual está débil. Y por eso después se queja de que no sé por qué he caído, porque ha descuidado su vida espiritual. Amén. Por eso dice, orad sin cesar. Yo creo que aunque la situación es a veces difícil, incluso por eso tenemos que dar gracias, porque Amén. para que crezcamos espiritualmente también, pues vienen las pruebas y las Amén. cosas difíciles. Amén. Y aparte nuestra fe también es probada. Amén. 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 Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque la voluntad del Señor para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, fuerte. No apaguéis. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Pregunto, ¿cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Puede ser bombero. Hay un bombero increíble que es el que apaga el fuego del Espíritu Santo. Pecado. Pecado. El pecado apaga el Espíritu Santo. El
El que no confiesas, dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. No apaguéis al Espíritu Santo. No contristéis, ¿no?, al Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y ese es su saludo final. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, Todo, subraya, todo vuestro ser, ¿qué habíamos sido? Somos seres trinos. espíritu, alma. Así como Dios es trino, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, nosotros también somos trinos. Alma, cuerpo, Así como hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Como dice aquí, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la venida de nuestro Señor Jesucristo? El arrebatamiento. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Qué significa ósculo? Beso. Beso. El judío se ve. Saludaban con beso, ¿no? Ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y termina. Por eso se llama al apóstol Pablo, se le llama el apóstol de la gracia. Con frecuencia hablaba de la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén. Y si yo le digo esta noche, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, ¿qué estoy diciendo? Que la presencia del Señor sea con todos nosotros en todo lugar donde nos desenvolvamos. Amén. Amén. Ese Amén. favor inmerecido, maravilloso, por el cual nos somos, estamos y nos movemos, sea con todos nosotros. Y todos decimos, Amén. 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 damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por terminar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dando gracias al Señor que nos permite poder llegar con este estudio. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por tu misericordia y tu amor, gracias para con cada uno de nosotros, Señor, que ha estado presencial y también va a ser de forma virtual más adelante. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos, Amén.